Buenos días, chicos. Como comentamos el jueves en la clase de matemáticas, este año en quinto íbamos a estudiar muy bien los triángulos y los cuadriláteros, que al final son como las figuras más importantes y que encontramos normalmente en nuestro día a día. Y son con las que más trabajamos. Entonces, el otro día vimos todo lo de los triángulos y hoy vamos a ver todo lo de los cuadriláteros. Después de ver todo lo de los triángulos, lo de los cuadriláteros va a estar chupado, porque es lo mismo, pero aplicado a los cuadriláteros. Entonces, ¿qué son los cuadriláteros? Son las figuras geométricas que tienen 4 lados. ¿Qué pasa? Que en los triángulos con 3 lados siempre vas a formar las mismas figuras, que son triángulos. Pero con los cuadriláteros puedes hacer un montón de figuras. Entonces, vais a ver que yo he ido haciendo distintos ejemplos a lo largo de los apuntes. Entonces, lo primero que hay que ver son los elementos de los cuadriláteros. Da igual la forma que tengan, pero siempre tienen los mismos elementos. En este caso he puesto un cuadrado. Si veis, los cuadriláteros siempre tienen 4 lados. Eso es lo primero que hemos visto. Entonces, como tienen 4 lados, también tienen 4 ángulos, porque es donde se van a ir cortando los distintos lados. Entonces aquí tenemos el primero que he dibujado, pero sabemos que aquí sale otro, que aquí sale otro y que aquí sale otro. Luego tenemos también 4 vértices. ¿Por qué? Porque las 4 líneas se van a cortar en 4 puntos. Uno, primer vértice, que es el que he señalado. Aquí habría otro y aquí también. Y igual que en los triángulos aprendimos un elemento nuevo que eran las alturas, en los cuadriláteros vamos a aprender lo que son las diagonales. Las diagonales son las líneas que van desde un vértice hasta el vértice contrario. Y entonces solamente va a haber 2 diagonales, porque yo solamente puedo trazar de este vértice al otro y luego de este a este. Tienen 2 diagonales, que es la línea que une, recuerdo, un vértice con el que está en el lado contrario. Imaginaos que yo empiezo a contar, hago vértice, 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 vértice. Y hago 1, 2, 3 y 4. Pues el 1 con el 3 y el 2 con el 4. Da igual la forma que tengan, siempre van el 1 con el 3 y el 2 con el 4. ¿Vale? Estos son los elementos. ¿Qué nos toca ver ahora? Los ángulos de un cuadrilátero. Y repito e insisto que da igual la forma que tengan. ¿Vale? Sus ángulos, los 4 ángulos que hay dentro de los cuadriláteros, siempre suman 360 grados. Siempre. Vamos a comprobarlo de una manera fácil. Por ejemplo, el cuadrado siempre son ángulos rectos, ¿verdad? Sumarán 90 y 90, 180. Y 90 y 90, 180. Pues 180 más 180 son 360. Es una manera de comprobarlo. Siempre suman 360 grados. Entonces nos puede pasar igual que en los triángulos. O que doña Marta nos dé algunos y tengamos que calcular los que faltan. O igual coger el transportador y ir midiendo uno a uno, sumarlos y que nos dé 360 grados. ¿Vale? Y ahora vamos a refrescar, que también lo vimos, la clasificación de los cuadriláteros. ¿De qué manera? Hay según sus lados y según sus ángulos, igual que los triángulos. Entonces, según sus lados, tenemos 3 tipos, que son paralelogramos, trapecios y trapezoides. Paralelogramos, como su nombre indica, ¿veis que suena muy parecida a paralelos? Es que sus lados son paralelos 2 a 2. ¿Qué quiere decir? Que siempre tiene 2 lados iguales y otros 2 iguales. Son paralelos 2 a 2. En el rombo igual. Estos 2 son paralelos y estos 2 aquí. En el cuadrado estos 2 son paralelos y estos 2. Y en el romboide estos 2 son paralelos y estos 2. ¿Vale? Siempre los lados son paralelos 2 a 2. Segundo, trapecios. Solamente 2 lados son paralelos. Los otros no. Por ejemplo, este lado de aquí arriba y este de aquí abajo son paralelos, nunca se van a cortar. Si yo alargo los lados, son líneas que nunca se cortarían. Pero ¿qué pasa con estos 2 lados? Si yo los alargo, llegaría a un punto donde se cortan, son secantes, ¿veis? Entonces solamente 2 lados son paralelos y los otros se cortarían. En este caso igual.
Estos dos son paralelos, pero si yo alargo este y alargo este, se cortarían, ¿vale? Trapecios, 2 a 2. Y luego están los trapezoides, que ninguno es paralelo, es decir, todos, si yo los alargo, se cortarían en algún momento. Este lo alargo, se cortan. Este lo alargo y este lo alargo y se cortan, ¿vale? Según sus lados. Paralelos, 2 a 2, paralelogramos. Solamente dos lados paralelos, trapecios. Y ningún lado paralelo, trapezoides. Ahora vamos a ver su clasificación según sus ángulos. Es verdad que son muchas cosas, chicos, pero esto es estudiar. Apuntaros bien los apuntes que estamos viendo, lo veis tranquilamente después en casa y ya está. Según sus lados, solamente podemos clasificar los paralelogramos, ¿vale? Los trapecios y los trapezoides no, porque esos pueden ser ángulos de un montón de tipos. Entonces, para esos tengo que usar el transportador de ángulos, ¿vale? Pero para los paralelogramos siempre pasa lo mismo. En el cuadrado, sus 4 ángulos siempre van a ser rectos. Y además los 4 lados son iguales. El rectángulo, sus 4 ángulos también van a ser siempre rectos. ¿Pero qué pasa? Que solo van a ser lados iguales 2 a 2, es decir, van a ser iguales los de arriba, los largos, y los anchos van a ser iguales. El rombo tiene los 4 lados iguales, igual que el cuadrado, pero sus ángulos son iguales 2 a 2, es decir, los opuestos van a ser iguales y estos de aquí van a ser iguales, pero no miden siempre lo mismo ni son ángulos rectos. ¿Y qué pasa con el romboide? Tienen los lados iguales 2 a 2, que es lo que hemos visto, y los ángulos también. Este irá con este y estos irá con este, ¿vale? Solamente se puede los paralelogramos, que en verdad está chupado porque hay muchas cosas que se ven a simple vista. Yo veo directamente que en el cuadrado y en el rectángulo sus ángulos siempre son rectos. Y en el rombo y el romboide, si me fijo, siempre va a haber los opuestos iguales, porque estarán más cerraditos y los otros estarán más abiertos, son iguales, ¿vale? Y ahora nos toca ver las dos últimas cosas que vimos el otro día también con el triángulo, que son el perímetro y el área. El perímetro, como recuerdo, es la suma de todos los lados, es decir, las líneas que dibujamos, los bordes, serían el perímetro. Entonces, como tienen 4 lados, sumo los 4 lados y tengo su perímetro. Da igual la forma que tenga. Sumo los 4 lados, lo que miden, y ya lo tengo. Y ahora tengo el área. Solamente vamos a ver el área de los paralelogramos que he puesto a continuación, ¿vale? De los demás, no, porque son fórmulas más extrañas, pero no necesitamos saberlas. Te recuerdo que el área es lo que está dentro, ¿vale? Lo que ocupa. Entonces, puedo hacerlo de la primera manera, que es contando los cuadraditos, o usando la fórmula según cómo me lo dé doña Marta. Si doña Marta me da los paralelogramos con cuadraditos dentro, puedo contar los cuadrados y ya está. Si no, en cambio, si me da medidas, tendré que usar la fórmula, que ya la vimos. En este caso es base por altura. ¿Por qué no es entre 2 como el triángulo? Porque ya vimos que los triángulos vienen de partir estas figuras por la mitad, por eso la del triángulo es entre 2, pero en este caso, como tengo los dos, no tengo que dividirles. Base por altura. ¿Qué pasa? En el lado del cuadrado está chupado, porque tanto la base como la altura es lo que miden sus lados. Entonces sería lo que mide un lado por lo que mide el otro lado. ¿Qué pasa con el rectángulo? Lo mismo. La base y la altura da la casualidad que coincide con sus lados. Entonces hago lado largo por lado ancho. El único problema lo vamos a tener en el romboide, porque esto sí que es base por altura. Aquí su altura es lo que va de un vértice a el lado contrario de manera perpendicular, como vimos, ¿vale? ¿Por qué en el rectángulo y en el cuadrado coinciden? Porque si os fijáis, si yo voy de un vértice a mi lado opuesto de manera perpendicular, coincide con el lado. En este caso no. Entonces doña Marta me tendrá que dar la altura para poder calcular su área. Y ya está. Lo mismo que el triángulo. Elementos. ¿Cuánto miden sus ángulos? Su clasificación según sus lados, según sus ángulos, y luego ya tenemos perímetro
y área. Copiarlo todo muy bien, verlo tranquilamente en casa y ahora nos vemos en clase para las dudas.